Hola, mi nombre es Mónica Tavilo. Soy chilena y bibliotecaria documentalista hace más de 21 años. La carrera de bibliotecología es una de las que más campo laboral tiene. Para aquellos que desconocen el trabajo de un bibliotecario, les haré un pequeño resumen. Los bibliotecarios trabajamos en el ámbito de las bibliotecas o centros de documentación. Allí desarrollamos procedimientos para organizar la información y ofrecemos servicios para ayudar e instruir a otras personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten en sus diferentes formatos. Nuestras funciones se han transformado con el tiempo. Hemos pasado de ser meros custodios de las colecciones de libros a ser intermediarios entre los usuarios que requieren satisfacer alguna necesidad de información y las colecciones de información que les son confiadas. Las tareas que desarrollamos son múltiples, como por ejemplo, la adquisición de nuevos materiales, la catalogación y clasificación de los mismos, el desarrollo de las colecciones, el descarte de materiales obsoletos. Establecemos políticas o normas de funcionamiento de los centros de información o bibliotecas donde trabajamos. Guiamos a los usuarios en sus investigaciones. Trabajamos en la contratación de servicios y suscripciones de recursos de información e investigación, entre tantas otras tareas. Los bibliotecarios nos desempeñamos en distintos ámbitos, como las bibliotecas públicas comunitarias, las bibliotecas de instituciones educativas, públicas o privadas, como universidades o colegios. También en bibliotecas especiales para ciegos, para sordos, etc. En bibliotecas especializadas nos desempeñamos, por ejemplo, en un instituto de investigación o la biblioteca interna de una empresa, más bien conocidas como centros de documentación. También trabajamos en bibliotecas parlamentarias o del Congreso, que dan soporte a la actividad de un parlamento, y las bibliotecas nacionales, encargadas de reunir y conservar toda la producción bibliográfica de un país y sobre él. Hoy les hablaré sobre el plagio y cómo evitarlo, algo que es muy relevante, especialmente en los jóvenes que están estudiando en la universidad. ¿Qué es plagio? Bueno, plagio se define como el acto de presentar las ideas de otras personas como si fueran propias, sin indicar la fuente de donde se obtuvo. El profesor Eric Landrum, profesor de psicología de la Boise State University en Estados Unidos, define plagio esencialmente como la falta de no dar el crédito a otro en una obra cuando corresponde. Es importante mencionar que cuando nos referimos a fuentes, incluimos no solamente libros, sino que también revistas, sitios web, con o sin autor, programas de computación, música, gráficos o ideas mencionadas por los compañeros en una clase, por ejemplo. Es parte de la ética académica reconocer al autor original de una obra, cualquiera sea su formato. Y por tal motivo te recomendamos citar las obras consultadas según el estilo de citación que exige tu carrera o profesor. Ahora, ¿qué tipos de plagio existen? Existen varios, pero dentro de los más reconocidos son los siguientes. El primero y más común es el copy-paste, es copiar y pegar.
Copiar los textos tal cual están en la fuente original y pegarlos en tu trabajo sin citar la fuente correspondiente es copy-paste. Lamentablemente, esta es una de las actividades que más se realiza en el mundo. Otro tipo de plagio es la adaptación, que es crear un mosaico o un mix de distintas fuentes para crear párrafos con muy poca diferencia de las fuentes originales. Un tercer tipo de plagio es parafrasear incorrectamente. Parafrasear es mencionar con tus propias palabras las ideas de otros. Y existen dos formas de hacerlo de manera errada. Primero, parafrasear inadecuadamente, que es cambiar solamente unas pocas palabras para que el texto que se está redactando parezca original. Aun cuando se cita la fuente de donde se extrajo la información, es plagio porque la diferencia entre el original y el texto redactado es mínima. El segundo caso es el parafraseo sin citar, que es cuando se escribe un párrafo que se basa y apoya en lo que dice un tercero. Es siempre necesario citar a quien pertenece esa idea, es decir, es totalmente necesario que se indique sobre quién se está fundando la idea redactada. Un cuarto tipo de plagio es usar frases de compañeros o conversaciones en clases. Esto no representa una falta en sí, pero se debe dar el crédito que corresponde. Esta referencia se expresa de acuerdo al estilo de citación que estés usando o puedes agregar un pie de página en tu trabajo donde anotes de manera breve pero formal los agradecimientos a tus compañeros o una conversación surgida en una clase realizada un día determinado. Y el quinto plagio es el autoplagio. Aunque no lo parezca, cuando usas tus propias ideas plasmadas en un trabajo o investigación en otros nuevos que estés realizando sin citarte a ti mismo, estás cometiendo autoplagio. Si estás usando las normas de citación de la American Psychological Association, que son las normas APA más bien conocidas, puedes dejar sin citar siempre y cuando el texto que están utilizando sea breve y no se repitan tus ideas constantemente. Pero si estás usando párrafos largos, debes citarlos de acuerdo al estilo que utilices. También es útil introducir las ideas propias con una oración parecida a como he dicho anteriormente, como he mencionado, como he discutido anteriormente, etc. El autoplagio es difícil de definir. Para el autor Hexham, autoplagiarse es presentar el trabajo que uno ha realizado en el pasado sin ninguna modificación, engañando finalmente al lector para que crea que se ha generado nuevo conocimiento cuando en realidad le estamos presentando algo ya visto. Además, menciona que sí es posible autocitarse, pero debe hacerse solo cuando lo presentado sea conocimiento nuevo en base a lo escrito en el pasado. Ahora, ¿qué cosas no se citan? Porque hay un ámbito que efectivamente no requiere una citación. Bueno, ¿qué no se cita? Todo conocimiento común. Por ejemplo, los proverbios y dichos anónimos son considerados un conocimiento común. La información que la mayoría de la gente sabe, como por ejemplo que el agua se congela a los 0 grados. También la información compartida por grupos culturales o nacionales, como sus héroes o fechas de celebración. Siempre contextualiza. Puede que un dato sea conocido por todos en medicina, pero si lo expones para gente de artes, quizás debas aclarar la fuente. ¿Por qué es importante citar? Hay muchos motivos, pero los más relevantes te los quiero mencionar. Primero, reconocer el trabajo de los otros es importante porque a través de este reconocimiento se manifiestan la justicia, la gratitud, la honestidad intelectual y la rigurosidad científica. Hace ver además que el trabajo tiene una rigurosidad en la exposición del conocimiento que uno tiene en el tema. Confrontar tus ideas con las de otros te permite generar discusiones en tu trabajo.
y permitir también que los lectores puedan ubicar las fuentes que se consultaron para ampliar así sus conocimientos sobre el tema. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Hay 3 aspectos relevantes: el tiempo, la planificación y la revisión. Vamos con el primero. Respecto al tiempo, es importante que encuentres el mejor lugar para ti. ¿Dónde trabajas mejor? ¿En tu pieza? ¿En una parte de la casa? ¿En la biblioteca? ¿En algún café? Eso es importante que tú lo puedas ubicar y conocer para poder seguir desarrollando tu trabajo en ese espacio. Conoce en qué momento del día trabajas mejor. ¿Trabajas mejor en la mañana o en la tarde o en la noche? Siempre incluye pausas y descansos cuando estés estudiando o trabajando. Piensa en relajarte para dar tiempo a tu cuerpo y cabeza para descansar. Sé realista cuando planifiques. No creas que podrás estudiar 14 horas seguidas. Y no dejes para última hora tus trabajos ni concentres el estudio con tus pruebas. Segundo, la planificación. En la planificación es importante que tú analices el tema propuesto para tu trabajo académico. Repasa todas tus notas. Comienza a señalar los puntos claves. Reflexiona sobre un orden eventual para tus materiales y redacta un plan provisional. Cuando tú estés escribiendo tu trabajo de investigación, es importante que sigas estos pasos. Primero, piensa en el objetivo de la investigación. Comienza a leer sobre el tema que estás investigando. Haz un boceto preliminar. Luego, conviértelo en una primera versión. Lee más y revisa nuevamente el boceto que has hecho. Hazlo tantas veces sea necesario hasta que tú consideres que tu versión ya está definida, que ya cuentas con tu última versión. Y luego, entonces, revisa y edita antes de entregar tu trabajo. En este punto de la revisión es importante que tú determines y sepas que este es un proceso mecánico. Es decir, cada vez que se escribe, se debe reescribir. Si el texto se lee muy denso y enredado, trata de cortar y simplificar. Si es muy simple, por el contrario, tal vez es necesario agregar más datos y citas para enriquecerlo. Cuando estés revisando literatura para tu trabajo, aprovecha de revisar la estructura de los documentos para guiar la tuya. Ahora, existen herramientas muy importantes que te van a servir de apoyo. Primero, los manuales de norma de citación. Existen más de 10 estilos. Por esto es importante que preguntes a tu profesor o a tu jefe si estás desarrollando un trabajo en tu oficina, cuál es el estilo que necesitas usar para tu trabajo. Por ejemplo, el manual de publicaciones de la APA incluye varios aspectos importantes. Identifica los tipos de documentos o artículos científicos y desarrolla todo el tema sobre la ética en la escritura, que es el plagio y el autoplagio. También desarrolla las partes que debe contener un manuscrito y la estructura de un paper. Enseña a planificar y desarrollar la escritura de un paper, que no es fácil. Trata aspectos del formato como la puntuación, el uso de mayúsculas, las abreviaturas, entre otros. También indica cómo incluir los elementos gráficos en un paper, como las tablas y las figuras. Enseña cómo citar las fuentes. Un ejemplo de esto es cómo citar en el texto las comunicaciones personales. ¿Qué son las comunicaciones personales? Las cartas, los memorandos, los mensajes de correo electrónico, las conversaciones telefónicas y otras semejantes. Estas no se incluyen en la lista de referencia, solo se citan en el texto. Para ello, se proporcionan las iniciales y el apellido de quien emitió este mensaje, así como la fecha tan exacta como sea posible. En la pantalla ustedes pueden ver el ejemplo de cómo citar en el texto una comunicación personal, de acuerdo a la norma APA. Otro ejemplo, cómo citar un software o programa. Algunas consideraciones para nombrar a los autores son, por ejemplo,
Si un individuo tiene derechos propietarios del software, nómbralo como autor. Si el software tiene hasta 7 autores, menciónalos todos, separados con coma, y precede el último autor con el símbolo underline. Si redactas en inglés, usa como coma antes del símbolo de unión. Si el software tiene 8 o más autores, incluye los primeros 6. Luego agrega coma seguida de 3 puntos y añade el último autor. Entrega ejemplos para crear la lista de referencias también y presenta el proceso de publicaciones de una revista, la responsabilidad de los pares externos y editores que participan en este proceso complejo de publicación de una revista. Todo eso lo puedes encontrar en el manual de APA. Otro ejemplo de normas de citación son las normas MLA, Chicago Deusto, Vancouver, entre otras. También puedes contar con los gestores de referencias. Estos son plataformas que trabajan con distintas normas de citación y que puedes aplicar fácilmente en tu trabajo de investigación. Estas plataformas permiten que tú organices todas las fuentes en una base de datos personal y generar con un solo clic las citas en el texto y listas de referencias bibliográficas de acuerdo al estilo que tú necesites. Algunos ejemplos de gestores son Mendeley, EndNote y Zotero. También te invito a buscar flujos para revisar si has cometido plagio. Existen varios documentos generados por investigadores y bibliotecarios, como la infografía que se despliega en pantalla. Esta infografía corresponde a un flujo que te permite descubrir si has cometido plagio y qué tan seria es la violación que has realizado. Te invito a que puedas estudiarla y analizarla. Y finalmente, apóyate con un bibliotecario. Ellos estarán siempre disponibles para guiarte en el trabajo y son los que conocen normas y herramientas para citar correctamente. Espero que estos consejos puedan ayudarte a desarrollar de forma correcta tus trabajos, ya sea en la universidad o en tu oficina. Y espero que podamos volver a encontrarnos nuevamente en otro espacio. Un gran abrazo desde Chile.